Hoy, en Desde la Sombra, la historia del cristianismo comienza con un gran deslumbramiento del cual el hombre sale poco a poco y a trompicones, los ojos aún cegados, para emprender un viaje hacia una explicación coherente de lo que sucede con él. La historia de la Iglesia es de un idealismo corrompido, la búsqueda de una idea platónica de sí mismo, un sueño ensalzado. Y como parece que mucho de lo que corrompe a la Iglesia está relacionada con las tentaciones de la riqueza y el poder que la rodea, esta es una historia muy humana. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Padre Paul Kramer, uno de los intelectuales más importantes de la Iglesia Católica y el autor de muchísimos libros sobre masonería, el gobierno mundial y el Vaticano. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el Vaticano y la masonería. Me imagino que el problema de los Batilix. Pues no sé, porque ha renunciado, porque ha querido, supongo. Pues creo que no ha podido hacerse con los mandos del Vaticano, simplemente. Michelangelo. Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel, puede ser. Ay, pues ahora estoy en dudas. No sé, ¿tú sabes? Pues será porque Es que no por sé. el cristianismo que se fundó en... Eso no lo sé. Eso ya sí que se me escapa. Padre Paul Kramer, es un enorme placer de tenerle en el estudio con nosotros. Encantado de estar en tu programa, Daniel. Padre, ¿qué está detrás de la dimisión del Papa Benedicto XVI? Creo que hay dos cosas. La primera y la más importante es que su salud ha estado empeorando mucho. Y no me sorprenderé si no sobrevive hasta el final del mes. No significa que esté haciendo pronósticos, pero se ha debilitado notablemente. Él dice que no es capaz de gobernar más la Iglesia. No me cuesta creerlo. Segundo, en conversaciones privadas con el obispo, cuando le preguntaron cuál era la mayor amenaza o peligro para la Iglesia Universal, contestó que era la masonería. La masonería se basa en las religiones de misterio paganas más antiguas. En ambos testamentos, tanto en el Viejo como en el Nuevo. Tenemos a San Pablo en el Nuevo Testamento y los salmos de David en el Viejo que revelan que los dioses paganos son demonios, son el mal, que existe la adoración al mal y la concentración de las fuerzas malignas en los antiguos misterios de la masonería pagana. Sin duda alguna, la Iglesia, que ha estado bajo influencia masónica desde el reinado de Pablo VI, el Papa Benedicto vive en la sombra de lo que le ocurrió al Papa Juan Pablo I, quien iba a realizar la consagración de Rusia. Según afirman fuentes internas, uno de ellos, el cardenal Edward Daniel, Juan Pablo I fue asesinado. Padre Paul, ¿quién mató al Papa Juan Pablo I? El Papa Juan Pablo I dijo muy claro que iba a efectuar cambios radicales. Él dijo que iba a desalojar al cardenal Jean Villot de la cartera de secretario de Estado y sanear el Banco del Vaticano. Ahora el Banco del Vaticano es el principal accionista del Banco Ambrosiano, que estuvo involucrado en lavado de dinero, narcotráfico, comercio de armas. A eso además le suman vínculos estrechos de Ambrosiano con Licio Gelli, el maestro corriente de P2 y la logia masónica. Sin embargo, todo es aún más complicado. La mafia estaba preocupada por el blanqueo de dinero facilitado por el Banco Ambrosiano, pero el verdadero motivo fue que la logia masónica P2 es en realidad responsable por el asesinato de Juan Pablo I. Ellos tuvieron un motivo de peso. Primero, el Banco Ambrosiano, uno de los miembros fundadores del grupo Interalfa, que controla el 70% del dinero mundial, en los años 70 y principios de los 80, estuvo involucrado en el narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo, actividades de los grupos neonazi, de los grupos fascistas de la Operación Gladio vinculados a la OTAN y en la logia masónica P2, basada en la anterior logia de fascismo universal Propaganda 1 de Giuseppe Mazzini. Segundo, cuando Albini Luciani aceptó la tiara papal a regañadientes y se convirtió en el Papa Juan Pablo I, enseguida se dio cuenta del grado de influencia de la masonería
de los jesuitas en los altos concilios del Vaticano. ¿Cómo lo descubrió? Cuando la policía italiana registró la residencia del gran maestro de la logia Pedui Luciano Gelli, confiscó una lista con los nombres de los masones más importantes del gobierno italiano, unidades de los servicios de inteligencia, de la OTAN y de la Iglesia. De hecho, en la lista había nombres de más de 100 masones católicos del Vaticano. Entre ellos figuraba el cardenal Villot, secretario del Estado papal. La lista también incluía nombres de jesuitas de alto rango. Nunca antes el poder de los jesuitas entre los muros de la Santa Sede se había sentido tan amenazado. Los jesuitas estaban a punto de perder todo el poder e influencia acumulados a lo largo de varios siglos. El Papa Juan Pablo I consideraba a algunas de las organizaciones más poderosas del mundo como sus enemigos irreconciliables. Sus posibilidades de luchar eran muy escasas. Padre Paul, dirijamos nuestra atención a algunos de estos grupos poderosos y sombrios dentro del Vaticano. 3 de los grupos más influyentes en la Iglesia son los jesuitas, Opus Dei y los Caballeros de Malta. ¿Qué papel desempeñan estos 3 grupos en este juego de poder? A lo largo de las décadas, el Opus Dei ha estado reclutando de manera muy agresiva a las personas más ricas y poderosas. Y una vez que esas personas se unen a la organización, contribuyen con enormes sumas de fondos que van a los cofres del Opus Dei. Al contrario de lo que ocurría en siglos anteriores, cuando tenían una gran lealtad hacia los papas, a la tradición. El Opus Dei ha estado promoviendo con mucha fuerza la línea progresista y también las políticas del Vaticano, con énfasis en la acumulación. Y el Opus Dei ha sido claramente una red de acumulación. El Papa Pío XI advirtió que esta es la destrucción de la Iglesia. Entonces, con los jesuitas, habiendo sido completamente moralistas y habiendo tomado el control total para promover una política filomasónica, el Papa Juan Pablo II demostró una gran preferencia por el Opus Dei, pero de una manera mucho más circunspecta. Ellos están promoviendo la misma política, porque, ya sean conservadores o liberales, ambos son manieristas y filomasónicos. El Papa Juan Pablo II prefería el Opus Dei a los jesuitas. La Compañía de Jesús hoy en día es una fuerza rígidamente disciplinada de más de 50.000 miembros en el mundo. Fue fundada como una unidad de inteligencia política por la antigua oligarquía europea, como una nueva herramienta para implementar su objetivo histórico de eliminación de la institución neoplatónica del Estado, sea en su forma republicana o monárquica. La organización de jesuitas está estructurada de acuerdo con un modelo estrictamente militar, con su Estado Mayor General situado en Vaticano. Los jesuitas intentan crear un mundo sinárquico basado en 1. La drástica reducción del desarrollo tecnológico, 2. La derrota del capitalismo industrial de la clase media y 3. El debilitamiento general de los poderes soberanos de los estados-naciones que deberán ser sustituidos por agencias supranacionales de un mundo globalizado como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, el Instituto de la ONU para la Formación y la Investigación y el Consejo Mundial de las Iglesias. Luego, tenemos la Orden de San Juan o la Orden de Malta. Fue fundada a finales del siglo XI y empezó a cobrar importancia en la primera cruzada del año 1095. En el año 1120, el Papa Urbano II la reconoció oficialmente como una orden militar religiosa y durante varios siglos sigue siendo una de las fuerzas militares más poderosas en la cristianidad, en principio desde sus sedes en la isla de Rodas y después en Malta. Los caballeros de orden tienen un estado soberano,
gobernado desde sus sedes que están en la vía Condotti 68 en Roma. Mantiene relaciones diplomáticas con 92 países, como también con las Naciones Unidas y con la Santa Sede, y gozan de inmunidad diplomática. Es una orden católica en toda regla y sus rangos superiores deben certificar su pertenencia a un linaje aristocrático y tener un escudo de armas al menos durante 3 siglos. El gran maestro de la orden es al mismo tiempo un príncipe secular y un cardenal de la Iglesia. Ahora, vamos a compaginarlo todo. Opus Dei, los caballeros de la Orden de Malta y los jesuitas, todos están bajo el tejado común del Vaticano. La Orden de Malta tiene vínculos muy estrechos con el Vaticano. Algunos de los miembros más importantes de la Orden también pertenecen a P2, como por ejemplo el general Giuseppe Santovito, ex jefe del SISMI, y el conde Umberto Ortolani. La involucración del Vaticano posibilitó la aparición de los canales de fuga por los cuales miles de criminales nazis se escaparon de Europa a América Latina. Uno de estos criminales fue Martin Bormann, quien fue trasladado clandestinamente a Argentina a cambio de, ojo, 47,000 toneladas métricas de oro robado. La operación fue supervisada por Monseñor Giovanni Montini, el subsecretario del Estado del Vaticano en los años de la guerra. Nazis, masones, jesuitas, cardinales, la logia masónica P2, sociedades secretas, asesinatos, el lavado de dinero. Esta ambigüedad, la distancia entre la palabra y el hecho, entre una moralidad piedosa y una realidad interesada, revela la incapacidad de una iglesia ensimismada y desfasada para responder de manera eficaz al fenómeno del desangramiento de una religión por culpa de la soberbia y la prepotencia. Una religión que tiene delante de sí la terrible amenaza de una revolución desde dentro que podría hacer saltar por los aires el viejo orden. Padre Paul, parece que la Iglesia ya no sirve para servicios religiosos en nombre de Dios, sino para su ascenso continuado, como si fuera una de estas corporaciones de la lista Fortuna 500 cuyas acciones fueron cotizadas en Wall Street. Padre, ¿sería esta una afirmación acertada? Los jóvenes curas masones son fichados por el Vaticano. Sus relaciones son cultivadas por los francmasones. Les regalan cuentas bancarias. Les invitan a recepciones diplomáticas y diferentes tertulias para que conozcan a todos los que manejan los hilos y, tras cierto tiempo, les hacen la propuesta. Una propuesta que no pueden rechazar y eso, digamos, no se revertirá como en el caso de la Cenicienta cuando todo se revierte al estado inicial. Así enganchan a los ambiciosos jóvenes que entran al Vaticano y suben la escalera. Y cuando quieren servir a los intereses de la Iglesia, servir a Dios, descubren que son esclavos de la masonería y ya están amenazados. La estructura actual de la Iglesia está copada por funcionarios intransigentes del Vaticano que siguen atrincherados en un concepto precopernicano del universo. Y detrás de todo yace el temor obsesivo al hedonismo ejemplificado en el sexo, lo que sigue obsesionando a muchos prelatos y teólogos cercanos al círculo de Roma. Por lo visto, detrás de esta intransigencia de Roma se esconde el empeño en regresar a la idea del Papa como testigo cristiano
omnicompetente en la línea de los dos últimos pontífices preconciliares, Pío XI y Pío XII. Esta convicción se basa en la suposición de que la religión es sobre todo el repositorio de la verdad divina, que seguir y practicar según las pautas explícitas romanas, en vez de ser una experiencia basada en la fe y en la imitación de Cristo. Padre Paul, ¿qué papel jugó el Concilio Vaticano II y sigue desempeñando en los acontecimientos actuales? El Concilio Vaticano II introdujo principios masónicos en los documentos del magisterio de la Iglesia. Ha cambiado mucho y lo he visto durante mi vida porque estoy a punto de cumplir los 61 años, así que viví antes del Segundo Concilio Vaticano. Mi primera educación en las escuelas católicas fue preconciliar pre-Vaticano II. Así aprendí que en los años 1962-1965, durante el Segundo Concilio Vaticano, se inició el cambio de énfasis que terminó en lo que muy inesperada, pero seguramente es el cambio de la doctrina. Se introdujo en los documentos magisteriales de la Iglesia una doctrina que previamente había sido condenada. Por ejemplo, el Papa Pío XI condenó firmemente el movimiento que empezó por las iglesias protestantes en los años 1920. El ecumenismo, que trataba de reunir a todas las iglesias como si fuera una iglesia, pero con diferentes denominaciones de la única iglesia cristiana. Esta idea se remonta y es promocionada por la masonería. Esta idea se remonta e incluso la pueden encontrar atribuida al mismo Moisés Mendelssohn, el abuelo del compositor Félix Mendelssohn, que en sus memorias dijo que la salvación para los que no son judíos es la religión natural, mientras que la Iglesia Católica siempre ha profesado la salvación por la gracia divina, no por religión natural. Esta doctrina ha sido abandonada gracias a la interpretación radical de las doctrinas de salvación que están absolutamente aparte de cualquier incorporación o hasta asociación por la Iglesia y nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Parece que la Iglesia ha perdido totalmente su brújula moral. Padre Paul, ¿en qué medida podemos hablar de la degradación moral dentro de la Iglesia? El asunto no comenzó con el Papa Paulo VI, pero bajo su reinado hubo una infiltración de homosexuales a lo largo de toda la Iglesia, en los seminarios, en las facultades de teología. Lo que yo recuerdo es que a comienzos de la década de 1980, los círculos que estaban a cargo de los seminarios estaban siempre infiltrados. En uno de los libros escritos por Peter Damiens en los años 1100, y él hablaba de la misma cuestión, de cómo estas personas entraban. Ellos tenían ambiciones, querían llegar a los puestos más altos y querían ser promovidos. Y quienes tenían una verdadera vocación para ser sacerdotes querían deshacerse de ellos. Pero con el Papa Paulo VI recuperaron vida y desde entonces ponen a su gente en las posiciones más altas y bloquean las investigaciones. Padre Paul, todo esto provoca una cuestión. ¿Qué poder está en la sombra detrás del trono del Vaticano? Es muy buena la pregunta. Desde que el Papa Paulo VI se hizo papa y trajo consigo al Vaticano tantos francmasones abiertamente asociados con propaganda finalmente los papas acabaron con las manos atadas. Primero, y es muy importante, hubo papas como Paulo VI que fueron divididos por dentro. El Papa Paulo VI, por ejemplo, tuvo su lealtad dividida. Él quiso ser un católico, se consideraba un católico y aún así, mira el discurso que hizo el 19 de junio en 1960 cuando era cardenal. La interpretación era masónica, muy panteística. Cuando él habló de la religión en términos de la doctrina de Einstein, no lo hacía desde la perspectiva católica. Tenemos a Juan Pablo II, que desde edad muy joven vivió en este ambiente. Se registró un pequeño cambio con el Papa Benedicto, pero el Papa Benedicto no pudo resistir a esta influencia. Él dijo que los francmasones fueron una de las amenazas más peligrosas para la Iglesia, porque tuvieron muchos poderes arraigados profundamente en los círculos del Vaticano, y yo recuerdo el periodo temprano de su pontificado,
Él no usó la palabra francmasonería, pero todo fue claro cuando dijo que están profundamente arraigados. Así que desde la época del Papa Paulo VI se registró la auténtica revolución, la revolución masónica en el Vaticano, y con el pontificado de Paulo VI, los francmasones dominaron el Vaticano. El último Monseñor Mario Marini, que fue designado por el Papa Benedicto como secretario de la congregación, la Comisión Ecclesia Dei, me confesó en 2 ocasiones de manera explícita. Me lo dijo primero en 1996. Nuestras manos están atadas. No podemos hacer nada porque los francmasones controlan las posiciones claves en la iglesia. La última vez que le vi, casi medio año antes de su muerte en octubre de 2008, Monseñor Mario Marini me dijo: sufrimos una ocupación masónica. Tenemos cardinales como Silvestrini, Casaroli. Silvestrini es muy viejo, pero sigue vivo, igual que David Rockefeller, o como Licio Gelli, de avanzada edad, pero no declina su poder. Encima de todo, ellos ganan más poder. Puedo nombrar a muchos más. Uno de los peores francmasones en la iglesia fue Francesco Marquisano. Padre Paolo, una última pregunta. ¿Cómo debería ser el nuevo Papa? He estado hablando con algunos obispos sobre este tema. Ellos sostienen que lo que necesitamos es un papa que, al contrario del Segundo Concilio Vaticano, sea lo suficientemente joven como para haber nacido antes del concilio, como para haber recibido la doctrina católica en su infancia de manera que no esté corrompida, pero al mismo tiempo tenga la edad suficiente como para haber estado presente en el concilio sin estar atado emocionalmente al mismo. Un hombre que esté libre de este tipo de pensamiento atado con cadenas, y un hombre dispuesto a servir a Dios y a restaurar las enseñanzas católicas de acuerdo a los principios de las enseñanzas cristianas y la justicia, y a no ser influenciado en forma injustificada por sus vínculos con el concilio, como si la Iglesia tuviera que reinterpretar toda su tradición de acuerdo a lo que ocurrió en un concilio celebrado en la década de 1960. Es lo opuesto. El Vaticano debe ser reinterpretado de acuerdo a la tradición, y quienes ofenden esa tradición deben quedar afuera. Padre Paul Kramer, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al examinar el Vaticano, uno debe ser siempre cuidadoso al preguntar: ¿el Vaticano de quién? ¿El de todos los papas modernos? ¿O el de la aristocracia negra? Y para contestar verdaderamente esa pregunta en lo que atañe a Ortolani, Gelli, Calvi, los jesuitas, el Opus Dei, Montini y sus asociados conectados al Vaticano, y la más profunda, permanente infraestructura de intriga, uno debe ahondar profundamente en la historia, sobre todo en la de Vaticano y de Venecia, para comprender el enorme poder aún ejercido por quien es el Papa Juan Pablo I. Llamó los ancianos durante el tiempo que fue patriarca de Venecia. Después de todo, esos ancianos de Venecia nos dieron el modelo del sistema parlamentario anglo-holandés con sus bancos centrales, controlados por el sector privado, y el empeño de sinarquía de controlar el mundo. Bajo la dirección angloamericana, esos ancianos venecianos también llevaron a Mussolini al poder en primer lugar y organizaron el mundo financiero del Vaticano. La posteridad es la acumulación de vida y pérdida. Injustamente quizás se ha olvidado por igual los pecados y las virtudes.
se olvida de todo. Todo, excepto los poemas mismos. Los poemas permanecen junto a historias reales, increíblemente tristes, para recordarnos el momento en que los servidores de Dios infringen las reglas. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.